Dicen que la verdad libera, pero nadie habla sobre lo que destruye en el camino. En la noche en que mi familia se reunió para una cena de paz, secretos guardados por décadas estallaron como una bomba sobre la mesa. Mi padre no era mi padre. Mi hermana fue mi peor traición. ¿Y mi madre? Bueno, ella desapareció sin dejar rastro. Lo que debía ser una celebración se convirtió en una masacre emocional. Y todo comenzó con una simple copa de vino. Se suponía que solo sería una cena más en familia. Mi madre, doña Elena, estaba eufórica con la idea. Llevaba meses hablando de reunir a todos, hijos, nietos, yernos y nueras. Quiero verlos a todos alrededor de la mesa, como en los viejos tiempos, repetía como un mantra, como si eso pudiera curar lo que se rompió con los años, pero nosotros sabíamos. Nada era como antes. Especialmente después de aquella noche, la noche que nunca más se volvió a mencionar. Aún así, acepté la invitación. Nos va a hacer bien a todos, dijo mi madre por teléfono. Una noche en paz. Por favor, hija, ven, suspiré. Llevaba casi 2 años sin pisar esa casa. La última vez, bueno, fue cuando me enteré de la traición de Daniel, mi exmarido, con mi hermana menor. Y como si eso no fuera suficiente, se casaron al año siguiente, pero mi madre siempre fingió que todo estaba bien. Creía que ignorar las grietas volvería a hacer firme la estructura. Pero yo recordaba bien, las grietas estaban por todas partes, especialmente en la mirada de mis hermanos, que apenas se soportaban, y en las conversaciones ahogadas entre primas que se odiaban en silencio. Aún así, fui, tal vez para cerrar un ciclo, o, quién sabe, para ver el circo arder desde primera fila. Llegué con un vestido sencillo, negro, como quien va a un velorio. La casa estaba decorada como en las fiestas de antes. Mi madre intentaba hacer que todo pareciera normal, como si fuésemos una de esas familias de comerciales de margarina. Flores frescas sobre la mesa, cubiertos de plata, música clásica de fondo. Todo era falso. Todo en su lugar, menos lo más importante, la verdad. Mariana me abrazó con fuerza, su perfume dulce casi asfixiante. Qué bueno que viniste, sonreí levemente. Detrás de ella vi a Daniel, mi ex. Y a Clara, mi hermana. De la mano. Tan felices que parecía una provocación, no sabía qué. Ellos vendrían, murmuré, ellos también son parte de la familia, hija. Y están esperando un bebé. El impacto fue como un puñetazo en el estómago. Lo disimulé con un sorbo de vino. Uno por uno, fueron llegando los invitados. Mi hermano mayor, Rafael, con su nueva novia 20 años menor. La tía Norma, que todos sabíamos que había robado dinero del abuelo cuando estaba enfermo. El primo César, recién salido de la cárcel. Y la cereza del pastel, la abuela Lourdes, sentada en su silla de ruedas, con mirada distante, pero siempre atenta a todo. Había tensión en el aire. Cada sonrisa era una máscara. Cada abrazo, un teatro. Y entonces comenzó la cena, con todos sentados a la mesa. Mi madre levantó una copa e hizo un brindis. Por la familia. Por los reencuentros. Y por el perdón. Las copas se alzaron, pero las miradas evitaban encontrarse. La comida llegó. Salmón, arroz con almendras, papas gratinadas. Pero nadie estaba allí para saborear la cena. Todos esperábamos el momento de la explosión. Era como estar en un campo minado, solo faltaba que alguien pisara el tema prohibido, y fue Rafael quien detonó todo. ¿De verdad vas a fingir que todo está bien, mamá? ¿Vas a hacer como si Clara no hubiera destruido el matrimonio de Mariana? Silencio. Clara se atragantó con el vino. Daniel se puso pálido. Rafael, no ahora, dijo mi madre, temblorosa, ahora sí. Porque tú brindaste por el perdón, y yo quiero saber a quién perdonaste. A Mariana, que fue traicionada. O a Clara, que ahora es una santa porque está embarazada. Clara se levantó de la mesa, visiblemente alterada. Me enamoré. Y no pedí que nadie me juzgara. Daniel no era feliz con Mariana. Todos lo sabían, la sangre me hervía. Pudiste haber elegido a cualquier hombre, Clara. A cualquiera. Pero elegiste al mío. Se acercó a mí, los ojos llenos de lágrimas. Y tú pudiste haberme escuchado cuando te dije que tu matrimonio estaba muerto. La abuela Lourdes comenzó a llorar. Murmuraba algo sobre la historia repitiéndose. Pero nadie le prestó atención. Todavía no. Mi madre gritó para que todos se calmaran.
pero ya era tarde. Daniel, pálido, se puso de pie y declaró: si quieren saber la verdad, yo me acerqué a Clara porque sabía que ella me contaría todo. Lo que pasó con tu padre antes de morir. Necesitaba saberlo. Y ella lo sabía. Fue como una bomba. Mi padre murió en un accidente doméstico hace 6 años. Un resbalón en la escalera, dijeron. Pero nadie creyó esa versión. ¿Qué? Susurró mi madre. Daniel continuó: Clara fue quien encontró la carta. La carta de suicidio. Pero nunca se la mostró a nadie. Ni siquiera a mí, al principio. Porque no era solo culpa de él, todos miraron a Clara. Ella temblaba. ¿Vas a obligarme a decirlo aquí? Frente a todos, la abuela Lourdes murmuraba. Más fuerte ahora. Frases inconexas. Él sabía, lo descubrió todo, el secreto de la hacienda, el niño, y fue entonces cuando la tragedia comenzó de verdad. Asterisco. Asterisco, ¿vas a obligarme a decirlo aquí? Repitió Clara, con los ojos llenos de lágrimas. Porque si tengo que decirlo, lo diré. Todos callaron. Mi madre estaba en shock. Rafael cruzado de brazos, hirviendo de rabia. Daniel dio un paso atrás, como si se hubiera arrepentido. Pero el silencio fue roto, no por Clara, sino por un grito desgarrador de la abuela Lourdes: yo lo mandé a morir. Todos giraron sus rostros hacia ella. ¿Cómo dice? Pregunté, con un escalofrío recorriéndome la espalda. La abuela temblaba, pero estaba más lúcida que nunca. Tu padre, él sabía. Lo descubrió. Fue a la hacienda antigua, esa que vendimos cuando ustedes eran pequeños, y encontró los papeles. El testamento original de tu abuelo. Y más que eso, encontró el certificado de nacimiento verdadero de Rafael. ¿Qué estás diciendo, abuela? Preguntó Rafael, levantándose. ¿Qué tiene mi certificado? Ella respiró profundo, los ojos llenos de tristeza. Rafael no es hijo de tu padre. Un impacto. Mi madre se llevó las manos a la boca. Su copa de vino cayó al suelo y se hizo trizas. Mamá, ¿qué es esto? Susurró, sollozando. Como pudiste, la abuela continuó, tu padre sabía que Rafael era hijo de su hermano, Mario, ese que murió joven. Él y tu madre tuvieron un romance. Pero el esposo de ella lo asumió todo, en silencio, para salvar el matrimonio. Solo que cuando tu padre encontró los papeles, amenazó con contarles todo. Ya estaba cansado de vivir en la mentira. Entonces, ¿qué hizo usted? Pregunté, con la voz temblando. Yo escribí la carta por él. Yo misma puse el somnífero en su té y dejé que cayera por las escaleras sin reacción. Fue un accidente, pero yo lo provoqué. Porque él iba a destruir esta familia. El silencio era sepulcral. Mi madre se desplomó. Rafael, pálido, cayó en la silla. Clara temblaba, pero parecía aliviada. Daniel me miraba con mezcla de culpa y desesperación, y entonces la voz de Clara se alzó, débil. Hay más. Gritó Rafael. ¿Qué más han ocultado? Clara sacó un sobre de su bolso. Aquí está la prueba de ADN. Lo hice sin que lo supieras, mamá. Y lo descubrí. Mariana, sentí que la sangre se me helaba. Mi mano comenzó a temblar. No es tu hija biológica. Mi madre soltó un grito agudo. Mentira. Es mentira, Mariana. Clara dudó. Es hija de la niñera. La original. La que desapareció cuando yo nací. Ella dejó a la bebé en el hospital y huyó. Tú tuviste un aborto en el 8º mes, mamá. El médico cambió a las bebés para que no te quebraras. Y papá aceptó. Todo para protegerte. Un silencio ensordecedor invadió la sala. Yo no era hija de mi madre, eso es imposible. Pero algo en la mirada de mi madre decía que no lo era. Yo lo sabía, confesó, llorando. Lo supe desde el principio. Pero te amé igual. Porque tú salvaste mi cordura, el mundo giraba a mi alrededor. Me costaba respirar. Aquella reunión familiar debía ser una celebración. Pero se convirtió en una sesión de tortura emocional. Y, desde el fondo del salón, escuché a Rafael reír. Una risa cínica, nerviosa, casi diabólica. Una familia de mentirosos, dijo. Nadie aquí es quien dice ser. Nadie. Crecimos dentro de un teatro, y entonces sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Un sobre negro.
El más peligroso de la noche. ¿Quieren saber quién más mintió? Yo también lo descubrí. Descubrí quién. Fue el verdadero heredero del abuelo. Y quien robó toda la herencia después de su muerte. El nombre está aquí dentro. Y prepárense, porque no van a querer saberlo. Rafael sostenía el sobre negro con manos firmes, pero sus ojos revelaban un odio antiguo. Un odio que ahora tenía sentido. No era hijo de nuestro padre. Había crecido creyendo una mentira. Y alguien había alimentado aún más esa mentira. Rafael, susurró mi madre, extendiendo la mano. Por favor. No lo hagas. Aquí, él rió, sin humor. Ahora, mamá. ¿Ahora quieres proteger a alguien? Después de toda esta ópera de horrores, y rasgó el sobre, sacó de dentro una copia del testamento original de mi abuelo Antonio. Está todo aquí. El abuelo dejó la hacienda, las tierras y parte de sus inversiones al hijo menor. Es decir, a mi padre biológico, Mario. Clara abrió los ojos como platos. Daniel parecía hacer cálculos mentales. Y mi madre se puso blanca como una hoja de papel. Eso significa que todo lo que tenemos fue entregado al hijo equivocado. Exactamente, confirmó Rafael. Y cuando Mario murió, ustedes escondieron este testamento y se repartieron todo entre ustedes. Como si yo, su hijo, no existiera. Mi madre se puso de pie, nerviosa. Nadie escondió nada. Eso es una mentira. El testamento de papá fue invalidado porque, ustedes quisieron. Gritó él. Porque una verdad incómoda siempre la barren bajo la alfombra. Arrojó el papel sobre la mesa. Voy a demandarlos. Y voy a pedir la restitución de todas las propiedades. La hacienda volverá a quien le pertenece. Y si quieren, podemos resolver esto ahora, con una conversación. Pero, miró fijamente a mi madre. Creo que prefieres un escándalo público, ¿verdad? Ella cayó en la silla. Los ojos vacíos. Y murmuró, esto no es una familia. Esto es un campo de batalla, pero... Todavía faltaba el último golpe. La abuela Lourdes, en silencio hasta ese momento, me miró. Sus ojos llenos de lágrimas, pero con una serenidad escalofriante. Mariana, hija. Aún no sabes lo peor. La miré, aturdida. ¿Hay más? Ella asintió. Sacó de su blusa un medallón antiguo. Dentro, una foto descolorida de un bebé recién nacido. Esta soy yo, con tu verdadera madre. La niñera. Se llamaba Joana. Y ella, era mi hija. Silencio absoluto. ¿Qué? Tú, eres mi nieta biológica. La única. Por eso nunca pude tratarte diferente. Aunque sabía de la mentira. Aunque viví con el secreto, las palabras me golpearon como una tormenta. Mi madre lloraba sin control. Clara miraba al vacío. Daniel intentaba consolarla, pero ella lo alejaba. Rafael sonreía con cinismo. La familia estaba rota. Las máscaras habían caído, y en ese momento, sonó el teléfono de la casa. Nadie se movió. Hasta que la contestadora automática respondió, y una voz grave llenó el ambiente. Doña Elena, habla el abogado de la familia. Necesito hablar con urgencia sobre la investigación de los bienes del difunto señor Antonio. Recibimos una denuncia anónima de que parte del patrimonio está escondido en cuentas en el extranjero. Necesito que venga mañana temprano al despacho. El terror fue visible en el rostro de mi madre. ¿Qué bienes ocultos son esos, mamá? Pregunté, poniéndome de pie. Ella no respondió, pero yo ya lo sabía. La traición más grande de la noche aún no había sido dicha en voz alta. La llamada del abogado seguía resonando en la sala, incluso después del último bip, patrimonio oculto. Cuentas en el extranjero. Mi madre parecía haber sido alcanzada por un rayo. Las manos temblorosas. La mirada perdida. ¿Mamá? Insistí. ¿Qué cuentas son esas? Ella no respondió. Fue Rafael quien avanzó primero. Lo sabía. Sabía que había más detrás de todo esto. Por eso siempre protegiste este imperio, como si fueras la guardiana de un secreto milenario. Rafael, por favor, suplicó mi madre, pero ya era demasiado tarde. El caos se había instaurado. La verdad se había liberado y ahora mordía la carne de todos. Clara se levantó de repente y corrió al piso de arriba, llorando. Daniel la siguió. La tensión era tan densa que dolía respirar. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Dije.
haber sido usada por todos. Fui criada como hija, sin ser hija. Amada, pero basada en mentiras. Mi padre murió sin contar la verdad. Y ahora, todo se está desmoronando como un castillo de naipes. Ustedes prefirieron el silencio antes que la verdad. Y el silencio mató a nuestro padre. Y ahora va a matar lo que queda de esta familia. Mi madre se derrumbó, hice todo para protegerlos. ¿Todo? ¿A quién protegiste, mamá? ¿A la verdad? ¿O a lo que construiste sobre ella? Ella no respondió. A la mañana siguiente, desperté temprano. Dormí en el auto. No podía quedarme más en esa casa, pero lo que nadie esperaba sucedió poco después del amanecer. Mi madre desapareció, se fue sin dejar nota, celular, tarjeta ni rastro. No contestó al abogado. No apareció en casa. No dio noticias, las autoridades fueron alertadas. Su auto fue encontrado días después, al borde de un precipicio. Las puertas abiertas. Su bolso en el asiento, pero ningún cuerpo, nada, asterisco la sospecha. ¿Suicidió? La verdad, no lo sé, porque al día siguiente de su desaparición, recibí una carta anónima. Dentro, solo 2 frases escritas a mano, la verdad nunca cabe entera en la mesa del comedor. Protege el medallón. Vale más de lo que imaginas. Y nada más, el medallón de mi abuela, el que ahora estaba en mi bolso, lo abrí. Miré otra vez la foto descolorida. Y encontré algo que antes no había notado, un número grabado en el reverso del marco, un código bancario, asterisco sin que nadie lo supiera. Fui al banco indicado, con la ayuda del abogado, accedí a la cuenta. Era una cuenta millonaria. Dinero escondido. Por décadas. Fondos depositados a nombre de Joana Asimoes, el nombre de mi madre biológica, el testamento del abuelo, descubrí después, dejaba una parte para ella, reconociendo una deuda del pasado, él sabía, y dejó todo para la hija. Que nunca fue oficialmente reconocida, mi madre biológica, y yo, su hija, era la única heredera legítima de ese dinero. Ironía, poética. Trágica. Dolorosa, la historia terminó como empezó, con una reunión familiar, pero esta vez, una que yo misma organicé, solo con fotos, cartas y un medallón sobre la mesa, y una promesa silenciosa: nunca volveré a esconder la verdad para proteger lo frágil. Porque toda mentira nace pequeña, pero muere gigante. Y arrastra todo a su paso.